Ventana a Europa. Ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa que estrenamos hace 15 días. Es una sección quincenal y me da muchísimo gusto volver a tener aquí en el programa al embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot. ¿Qué tal, señor embajador? Muy buenos días, Pascal. Muy bien, gracias. Un gusto tenerte aquí. Bueno, pues han pasado cosas en los últimos 15 días desde que platicamos por primera ocasión en esta sección y pienso que una de ellas, en el plano internacional, pero especialmente europeo, pues es la contraofensiva que Ucrania ha estado realizando, recuperando territorio y pues le da una dinámica distinta a este conflicto originado por la invasión rusa. ¿Cómo lo están viendo en la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, vemos con horror esa guerra que sigue matando a muchísimos civiles en particular. Esa invasión rusa a Ucrania es una guerra contra los civiles. Las Naciones Unidas han documentado casi 6.000 civiles muertos y 8.000 heridos. Sabemos que la realidad es mucho más elevada. O sea, cifras comparables con el número de militares ucranianos que murieron en esa ofensiva rusa. Y eso obviamente nos llena de horror, pero también de determinación en seguir apoyando a Ucrania. Y vemos que nuestra estrategia está funcionando. Vemos que el equilibrio de fuerzas en el terreno se ha reequilibrado por la valentía de los soldados ucranianos, pero también por todo el apoyo de equipamientos que han recibido de Europa y de otros países en los últimos meses y que ahora pueden usar en el terreno y han logrado efectivamente recuperar parte del terreno conquistado por Rusia desde el mes de febrero. Y vemos también que las sanciones a Rusia están produciendo su efecto, debilitando la economía de guerra de Rusia. Y vemos como, de hecho, Putin está cada vez quejándose más contra esas sanciones y eso muestra que le están doliendo. El presidente turco Erdogan pues dice que probablemente Putin ya quiere una salida de este conflicto. ¿Hay posibilidades de un acuerdo de paz o sería prematuro pensarlo en estos momentos? No, hay siempre posibilidades y las hemos estado buscando desde el principio, desde antes de la ofensiva. Hubo decenas y decenas de visitas y de llamadas de dirigentes europeos al presidente Putin. Hace unos días el primer ministro alemán hizo lo propio nuevamente durante 90 minutos. O sea, siempre hemos dado chance a la diplomacia, una solución pacífica, es lo que estamos buscando. Pero obviamente no puede ser cualquier solución pacífica. Y decretar, por ejemplo, hoy un cese al fuego que congelaría la situación militar y las conquistas ilegales territoriales de Moscú, yo creo que sería premiar al agresor de cierta forma. Entonces, una solución duradera solamente pasa por un retiro de las tropas rusas. ¿A las posiciones previas? Eso hay que negociarlo con los ucranianos, que son quienes tienen que decidir su destino, y unas garantías también de que no vaya a ser simplemente una tregua que permita a Putin reagrupar a sus fuerzas y para reanudar la ofensiva en unas semanas o unos meses. Ahora, me dices, embajador, que Rusia está sintiendo las sanciones, pero veo a los europeos también preocupados por el tema del combustible, del gas. Sí, obviamente la crisis energética desatada también por la ofensiva rusa y también por el cambio climático nos afecta mucho, ya no tanto en temas de abastecimiento. Pensamos que el abastecimiento durante el próximo invierno está más o menos garantizado, ya tenemos reservas suficientes de gas en particular, y el gas ruso ya representa solamente el 9% de nuestro consumo de gas, cuando era el 40% del año pasado, y realmente es el 2.5% de nuestras necesidades energéticas. Entonces, pensamos que el abastecimiento, quizá habrá unos cortes de luz, pero será asegurado. El problema son los precios que se han disparado y ahí se están estudiando medidas muy fuertes para reformar nuestro mercado energético, cambiar los precios de referencia sin renunciar al principio de la competición en ese mercado. Y también hacer una contribución excepcional por parte de las empresas energéticas, que algunas han tenido ganancias excepcionales en esa crisis, beneficiándose de esos precios de referencia muy altos cuando sus precios de producción, por ejemplo, de energías renovables, no han aumentado.
Entonces, vamos a aplicar una contribución excepcional que va a ayudar a bajar los precios y ayudar a los hogares más En pobres. toda la Unión Europea, en todo el bloque. En toda la Unión Europea. Esas son medidas que se están examinando a nivel de la Unión Europea. Bueno, otra cosa que sucedió en los últimos 15 días es el discurso del Estado de la Unión que dio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Cuáles son, en términos generales, los principales planteamientos? Bueno, hubo un planteamiento muy fuerte sobre Ucrania para decir que eso es una guerra también contra Europa, contra nuestros valores y que estamos firmes en el apoyo a Ucrania. Ya casi 20.000 millones de euros de asistencia financiera, sin hablar del apoyo militar. 100 millones para reconstruir las escuelas en Ucrania, que ya se van a aportar también de inmediato. Son 60 escuelas que han sido destruidas por las bombas rusas ya. Y luego un capítulo energético, efectivamente, donde la presidenta von der Leyen detalló un poco las medidas que se están proponiendo para hacer frente a esa crisis, incluso el desarrollo del hidrógeno verde, para realmente hacer que en los próximos años aumentemos muy fuertemente esa nueva energía renovable. No renunciemos a nuestros objetivos del Pacto Verde. Y finalmente, otros 3 grandes temas en este discurso. El primero es un bloque de temas sobre temas socioeconómicos, una iniciativa en favor de la salud mental, un tema que ha sido muy afectado durante la pandemia, también un esfuerzo sobre la formación continua, un paquete para las pymes y nuestro paquete Next Generation EU de inversión de 800.000 millones de euros que sigue siendo invirtiéndose. Solamente una pequeña parte, 100.000 millones de euros por el momento se han invertido. Y aquí un punto importante también, la ratificación que quiere la presidenta von der Leyen de algunos acuerdos comerciales y acuerdos globales con algunos socios, y entre ellos mencionó México. Un segundo bloque es sobre yo diría, la defensa de la soberanía europea, una ley sobre materias primas para asegurar nuestra independencia en importación de litio, de tierras raras en el futuro, la creación de un fondo para la soberanía europea y una ley sobre la defensa de la democracia en Europa. Y finalmente un tercer tema más institucional, donde la presidenta retomó la propuesta franco-alemana de creación de una comunidad política europea para, digamos, tener reuniones entre los jefes de Estado y de gobierno de los 27 Estados miembros, pero también de los otros estados, en particular todos los que son candidatos a la accesión a la Unión Europea. Ucrania es uno. Y también el anuncio del lanzamiento de una convención europea, que es el mecanismo a través del cual se van a revisar los tratados fundadores europeos, ahí también para prepararnos a futuras ampliaciones y sacar las conclusiones de la integración más fuerte que hemos visto que es necesaria durante la pandemia y ahora frente a la guerra en Ucrania. Embajador, un gusto que nos hayas acompañado nuevamente en esta sección Ventana a Europa. Gracias. Pascal. Gracias, es Gauthier Mignot, el embajador de la Unión Europea en México.